Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una noticia que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca y que, sinceramente, me tiene a mí también bastante sorprendida. Sí, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no es lo que están pensando, o quizás sí, quién sabe. Pero antes de que saquen conclusiones precipitadas, les pido que se queden hasta el final del vídeo porque les prometo que la información que les traigo es inesperada. Como siempre, antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los chismes y las noticias del mundo del espectáculo como yo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejarme un buen me gusta, para hacerme saber que están ahí. Sus comentarios y su interacción son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes, así que no duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. La fecha que aparece en el título, 11 de abril de 2025, no es una fecha elegida al azar. Es la fecha en la que supuestamente se ha dado a conocer una información que, de ser cierta, cambiaría por completo la percepción que tenemos de la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Y digo supuestamente porque, como siempre, hay que tomar estas noticias con pinzas, sobre todo cuando se trata de figuras públicas que están constantemente en el ojo del huracán mediático. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, según varias fuentes, algunas de ellas bastante fiables, aunque insisto, siempre hay que ser cautelosos, Can Yaman y Mehmet Özdemir podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo sé, ya sé lo que están pensando, pero si ya trabajaron juntos en Erkenzicus Pájaro Soñador. Y tienen toda la razón. Erkenzicus fue un bombazo, un éxito rotundo que catapultó a ambos actores a la fama internacional y que además despertó la ilusión de miles, incluso millones, de fans que soñaban con ver su romance traspasar la pantalla. Pero aquí es donde entra la parte inesperada de la noticia. Porque al parecer, este nuevo proyecto no sería una simple serie o película romántica al uso. Según las fuentes, se trataría de un proyecto mucho más ambicioso, mucho más arriesgado y mucho más sorprendente. Se habla de una serie de suspense psicológico, un thriller con toques de drama y comedia negra, en el que Can y Mehmet interpretarían a dos personajes completamente diferentes a los que estamos acostumbrados a verlos. Imagínense por un momento Can Yaman dejando de lado su imagen de galán romántico y musculoso, interpretando a un detective atormentado por su pasado, un hombre con secretos oscuros y una personalidad compleja. Y Mehmet Özdemir, alejándose de sus papeles de chica dulce y optimista, encarnando a una mujer misteriosa y enigmática, una figura clave en la investigación del detective, pero con una agenda oculta y motivos ocultos. ¿No les parece fascinante? A mí sí. La idea de ver a Can y Mehmet en roles tan diferentes, explorando facetas de su talento que quizás no conocíamos, me parece realmente emocionante. Además, el género en sí mismo, el suspense psicológico, es un género que siempre atrae al público y que, bien hecho, puede ser un éxito asegurado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada. Porque, como ya saben, después del éxito de Erkenzicus, la relación entre Can y Mehmet, al menos públicamente, no ha sido precisamente un camino de rosas. Hubo rumores de tensiones en el set, de desacuerdos creativos y, sobre todo, de una presión mediática insoportable que terminó por distanciar a los dos actores. De hecho, ambos han seguido caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can se ha mudado a Italia, donde ha protagonizado varias series y ha consolidado su carrera internacional. Mehmet, por su parte, ha seguido triunfando en Turquía, con proyectos exitosos en televisión y en plataformas de streaming, y además se ha casado con el cantante Oğuzhan Koç, aunque, como ya sabrán, lamentablemente este matrimonio llegó a su fin hace relativamente poco tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que, después de todo esto, Can y Mehmet estén considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos? Bueno, aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, el tiempo. Han pasado varios años desde Erkenzicus, y quizás ambos actores han madurado, tanto a nivel personal como profesional. Quizás han aprendido a gestionar mejor la presión mediática y a separar su vida personal de su trabajo. En segundo lugar, el proyecto en sí mismo. Como ya he dicho, se trata de un PROUI.
Ecto muy diferente a Erkencicus, un proyecto que les permitiría a ambos actores demostrar su versatilidad y su talento en un género que quizás no han explorado lo suficiente. Quizás la oportunidad de trabajar en algo tan desafiante y diferente sea lo que les ha convencido de dejar de lado sus diferencias y volver a unirse. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, el dinero. No nos engañemos, el mundo del espectáculo es un negocio, y un proyecto que reúne a Can Yaman y Demet Özdemir es un proyecto que tiene un potencial comercial enorme. Las productoras lo saben, los canales de televisión lo saben, y los propios actores lo saben. La posibilidad de generar millones de euros, de atraer a una audiencia masiva y de volver a estar en el centro de atención mediática es un incentivo muy poderoso. Pero, ¿qué dicen los protagonistas al respecto? Pues, como era de esperar, tanto Can como Demet han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Sus representantes no han confirmado ni desmentido la noticia, lo que, en mi opinión, es una señal de que algo se está cociendo. Si la noticia fuera completamente falsa, seguramente habrían salido rápidamente a negarla. El hecho de que no lo hayan hecho me hace pensar que hay algo de verdad en todo esto. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo sea una estrategia publicitaria, una forma de generar expectación y de mantener a Can y Demet en el candelero. En el mundo del espectáculo, a veces se recurre a este tipo de tácticas para aumentar la popularidad de un actor o de un proyecto. Pero en este caso creo que hay algo más que simple publicidad. Creo que realmente existe la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos, aunque las circunstancias sean muy diferentes a las de Erkencicus. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto? ¿Creen que podrían dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos de manera profesional? ¿Les gustaría verlos en una serie de suspense psicológico? ¿O prefieren que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber lo que piensan. Mientras tanto, sigamos analizando la situación. Si realmente Can y Demet deciden trabajar juntos, ¿cómo afectaría esto a sus vidas personales? Como ya he mencionado, Demet se divorció recientemente de Ozan Koc, y aunque no sabemos los motivos exactos de la ruptura, es evidente que no ha sido un proceso fácil para ella. ¿Cómo afectaría a su proceso de recuperación y a su vida sentimental la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman, un hombre con el que tuvo una relación tan intensa y mediática? Y en el caso de Can, que actualmente reside en Italia y que, según los rumores, tiene una relación sentimental estable, ¿cómo afectaría a su vida personal la posibilidad de volver a trabajar con Demet? ¿Sería capaz de gestionar la presión mediática y los inevitables rumores que surgirían si ambos actores volvieran a estar juntos en un mismo proyecto? Son muchas preguntas, muchas incógnitas y muchas posibilidades. Pero lo que está claro es que la noticia de la posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado una enorme expectación y ha reavivado la ilusión de miles, incluso millones, de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Personalmente creo que sería un error que ambos actores dejaran pasar esta oportunidad. No solo por el potencial comercial del proyecto, sino también por la oportunidad de demostrar su talento en un género diferente y de superar sus diferencias personales. Creo que ambos tienen mucho que ganar trabajando juntos, y que podrían crear algo realmente especial y memorable. Pero al final, la decisión está en sus manos. Son ellos los que tienen que valorar los pros y los contras, los que tienen que sopesar los riesgos y los beneficios, y los que tienen que decidir si están dispuestos a dar este paso. Y nosotros como espectadores, solo podemos esperar y ver qué sucede. Lo que sí les puedo asegurar es que si la noticia se confirma, estaré aquí para contárselo todo, para analizar cada detalle y para compartir con ustedes mi opinión y mis predicciones. Porque, como ya saben, me encanta estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, y me encanta compartirlo con ustedes. Así que estén atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que les traeré más noticias y más información sobre este tema. Y mientras tanto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme sus comentarios. Me encanta saber lo que piensan. En resumen, la noticia inesperada del posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha generado una gran expectación entre los fans. Se rumorea sobre un nuevo proyecto, una serie de suspense psicológico, que les permitiría a ambos actores explorar facetas diferentes de su talento. A pesar de las tensiones pasadas y de sus caminos
Separados, la posibilidad de un éxito comercial y artístico podría ser el incentivo para que ambos dejen de lado sus diferencias y vuelvan a trabajar juntos. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial y los protagonistas han mantenido silencio al respecto. La decisión final está en sus manos y nosotros, como espectadores, solo podemos esperar y ver qué sucede. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado de la información y del análisis que les he traído hoy. Me he esforzado mucho para ofrecerles un contenido interesante y entretenido, y espero haber cumplido con sus expectativas. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que este nuevo proyecto podría ser un éxito? ¿O prefieren que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Gracias de corazón. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Que tengan un día maravilloso. Chao, chao.